la ciencia y la sociedad? ¿De qué manera la sociedad puede participar en forma más activa en la investigación y en la innovación científicas? ¿Cuál es el papel de los científicos en este diálogo? ¿Y cuál debe ser el papel de la sociedad? De eso y más hablaremos hoy en esta edición de su programa Conciencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para el análisis y la discusión de temas científicos, sociales, de actualidad. Soy David Rondo y hoy me acompaña un grupo de destacados científicos de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, para hablar de esto. Agradezco, doctores, su presencia en este foro. Nos acompaña el doctor Alejandro Aguirre Joya. Él es director del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto en Viesca y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila desde el año 2017. El doctor Aguirre es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP. Ha participado en 10 proyectos de transferencia de tecnología en comunidades rurales en el norte de México. Sus principales líneas de investigación son la agrobiotecnología de líneas de investigación en recursos forestales no maderables del semidesierto. También el diseño, el desarrollo e innovación de productos funcionales y la valorización de residuos agroindustriales. Cuenta con más de 10 publicaciones científicas recientes en revistas y publicaciones internacionales. Doctor, agradecemos su presencia. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor David Castro Lugo. El doctor Castro Lugo obtuvo su doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, luego de titularse en el Colegio de la Frontera Norte y en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde 1995 es investigador en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UADEC, donde participa como docente en los programas de maestría y doctorado en Economía Regional, impartiendo las cátedras de Macroeconomía, Economía Regional y Mercado Laboral. Su línea de investigación son sobre desarrollo regional, mercado laboral y economía, temas en los que ha publicado artículos en revistas científicas, capítulos de libros y artículos periodísticos. El doctor Castro Lugo también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la doctora Norma Paola Meléndez Rentería. Es química bacterióloga, parasitóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con posgrados en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y la Ecología de Coahuila, perteneciente a nuestra universidad y ubicado en Cuatro Ciénegas. La doctora Meléndez ha trabajado en plantas procesadoras de alimentos y se ha dedicado al análisis a los sistemas de calidad y seguridad alimentaria de procesos de obtención de fórmulas infantiles, dulces, confitados, gomas de mascar, pastas y harinas. En el área de investigación es especialista en microbiología y procesos biotecnológicos, principalmente con plantas del semidesierto. Doctora Meléndez, es un gusto tenerla aquí. Gracias, encantada de acompañarlos. Gracias. Finalmente está con nosotros el doctor Elán Iñaki Laredo Alcalá. Es químico, farmacobiólogo y maestro en ciencias en biotecnologías por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en ciencias en parasitología por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. También es postdoctorante del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y coordinador académico e investigador del Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología en Coahuila. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales de corte biotecnológico y ambiental. Su trabajo se centra en el desarrollo de tecnologías ecoamigables para el fortalecimiento y la mejora de tejidos vegetales y suministros agrícolas. Tiene experiencia en la industria agrobiotecnológica con un enfoque en la formulación y evaluación de productos orgánicos o de bajo impacto al medio ambiente, especializándose en la estandarización de técnicas y aplicaciones a escala, laboratorio, invernadero y producción comercial.
Cuenta también con la certificación de asesor técnico especializado por la CONAFOR. Doctor, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por su invitación. Bien, pues vamos a entrar a nuestro tema, ciencia y sociedad. Hoy, doctores, quisiera que platicáramos sobre la agenda de las sociedades actuales, que incluye los más diversos temas. Podemos hablar de biodiversidad, cambio climático, pandemias, sequías alarmantes, pero también de otros fenómenos como la migración, los conflictos bélicos, el desarrollo sostenible, entre muchos otros tópicos. Les quiero preguntar, ¿hacia dónde debe caminar el papel social de la ciencia en este marco? Doctor Castro Lugo, si quiere muchas gracias por platicarnos. la invitación. Evidentemente, como menciona, la agenda de los temas a tratar y la complejidad de la sociedad cada día es mayor. Lo que observamos es decir, tanto el tema del medio ambiente, el tema de la salud, el tema de las pandemias, el tema de la guerra, el tema del trabajo, la equidad, etc. Y me parece que la ciencia tiene que estar presente en todos estos elementos. Cada vez están llamados los académicos a tener una mayor participación, pero a su vez también tiene que tener mucha más cercanía con este tipo de temas a discutir. Entonces me parece que es un elemento, es decir, hoy más que nunca la ciencia debe estar presente y debe ratificar su papel en la sociedad y este compromiso con la sociedad, aportando elementos de solución, pero no de manera aislada, sino de manera conjunta con la propia sociedad. ¿Es posible eso, doctora Meléndez? Sí, yo creo que vamos caminando hacia ese rumbo. Tal vez no es a lo que estamos acostumbrados a lo que venimos viendo en nuestros años de formación. Traíamos un esquema distinto donde veíamos a la ciencia separada de la sociedad. Pero ahora, todos estos temas, todo el contexto que nos engloba, pues nos está llevando hacia esa interacción. Entonces es necesario que ya no separemos la ciencia de la sociedad, sino que lo hagamos un complemento, uno con otro. Doctor Aguirre, ese prototipo, ese paradigma de ver al científico como un hombre o una mujer aislada, ajeno a la sociedad, ha comenzado a romperse. Desde luego, David, muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Por supuesto, y lo platicábamos hace un momento, ¿no? Parte del paradigma viene de separar o diferenciar la ciencia de la sociedad. Los científicos no estamos ajenos a la sociedad, estamos inmersos y somos un grupo como hay empresarios, como hay agricultores, como hay estudiantes. Nosotros jugamos un papel sumamente importante dentro de la sociedad en la que impactamos y formamos. Y lo que platicábamos ahorita, lo que preguntabas, por ejemplo, los conflictos bélicos, ¿cómo afectan? Claro que nos afectan. Los más recientes, por ejemplo, en Ucrania, a raíz de ellos se elevaron los precios de varios insumos agrícolas, fertilizantes, etc. Como científicos, ¿qué podemos hacer para asegurar la producción de alimentos, para tener fuentes alternativas, para no depender tal vez de sustancias a las que siempre hemos dependido y que se ven afectadas en estos momentos? Doctor Laredo. Bueno, pues yo considero que la ciencia siempre ha estado con la sociedad en todo momento. Ahorita estamos teniendo un mayor impacto ya en redes sociales, visual, entre la comunidad, porque ya lo vemos, lo palpamos, lo utilizamos todos los días y solamente creemos que eso es ciencia. La ciencia, como dicen todos los compañeros, está en todo, está en la aplicación de productos, en la inserción de agentes comerciales, en alimentos, en todo. Entonces, en este caso, como ya venimos de un acontecimiento de 2 años en el que nos dimos cuenta que nos unimos como humanos para buscar soluciones, o no hay una más. O sea, la interactuación de la ciencia y la sociedad, ahí está. Siempre ha estado. El problema es de que no existe una formación como tal de hacer una divulgación de la ciencia en específico. Ese es ahí donde está el nuevo reto. ¿Cómo hacemos para que la ciencia que creemos que está en un nivel muy elevado llegue a la sociedad en general, a todo el público? Pero de que está en todo momento, siempre está. Si no, las carreras de ciencia se hubieran extinto hace un buen tiempo. Precisamente hacia allá iba una de las preguntas que había preparado, que en este mundo donde las tecnologías de la información toman mayor protagonismo en la definición no solo de las relaciones sociales, sino también de las decisiones de poder, de las decisiones políticas.
¿Dónde debemos ubicar en este marco a los científicos, doctor Aguirre? Desde mi personal punto de vista, los científicos deberían de estar al frente de las redes sociales o al frente de la toma de decisiones, acompañando muy de cerca, por ejemplo, desde el sector de gobierno, que funcionen como asesores, que ayuden o acompañen a los encargados de tomar las decisiones de política pública a tomar la mejor decisión posible. Siempre es complejo, siempre es complicado, pero con un buen equipo de asesores científicos se podrá llegar a la mejor toma de decisiones para el beneficio de la sociedad. Y me gustaría llegar a un punto, un momento en que la sociedad esté siguiendo a través de redes sociales a científicos de diferentes áreas del mundo para estar bien informados, en vez de personas que tal vez no tienen una formación y que, aunque actúen de buena fe, se puede dar o se puede malinterpretar la información. Doctor Castro Lugo, ¿cuál es su impresión sobre...? Bueno, me parece que las redes justamente han permitido, las redes sociales y todo esto, mucha mayor información, pero también desinformación. Ese es un reto. Y en ese sentido, la parte, digamos, los académicos, los científicos, tenemos que asumir un papel mucho más relevante en esta idea de difundir, como decía el doctor Joya, en términos de esa información, qué tan veraz es. Entonces, los científicos tenemos que tener un papel mucho más relevante en estas redes sociales, estar generando información, y además las redes pueden permitir un esquema de mayor democracia y de mayor discusión y sobre la toma de decisiones que hacen los gobiernos. Y en ese sentido deben de estar los científicos opinando. Y aquí hay un papel muy importante. Creo que la ciencia y los científicos tienen un papel muy relevante en términos de asumir ese papel, de ser de alguna manera guía o luz, y eso implica una serie de consideraciones éticas que se tiene que llevar con la ciencia. Ese tema es muy importante, doctora Meléndez. ¿Cuáles cree que en este marco en donde la información está al alcance de todos, la ética de la ciencia, dónde debemos de ubicarla? ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene? Obviamente, yo creo que sí debe haber límites, y la ética debe ir pues al frente, ¿no? Debe ser uno de nuestros marcos normativos, por así nombrarlo, al momento de ejercer nuestra profesión. Creo que en el proceso en el que estamos, donde las redes sociales, la tecnología de la información se ha vuelto tan importante e incluso necesaria ahora para hacer también nuestro trabajo en el área de divulgación científica, pues es algo que debe estar en primera posición, porque mucho de la desinformación que comentaba ahorita el doctor Castro, pues viene desde ahí, ¿no? De personas que no trabajan con ética, no se dirigen con ética, y provocan ese tipo de polémicas o ese tipo de problemas de comunicación, y llevando información que pues tal vez no es del todo veraz o no es del todo confiable. Entonces creo que necesitamos empezar a trabajar más fuerte en las redes, porque estábamos acostumbrados a guiar, pero a nuestros alumnos en el aula, en el laboratorio, en el proceso de formación como estudiantes. Pero ahora tenemos que hacer ese proceso de formación también ante un público ya más generalizado. Muy bien. Doctor Laredo, en la época de la posverdad, en donde amplios sectores de la sociedad se mueven a base de especulaciones, de medias verdades, a veces fomentadas desde los mismos centros de poder, hay que decirlo, desde los mismos gobiernos, se toman decisiones en base a rumores, en base a versiones no confirmadas. El papel de la ciencia es fundamental. Claro, pues como ya todos sabemos, la información es poder, siempre, siempre. Y actualmente uno de los errores que se tiene con esa información es el que la tiene primero cree que es el que tiene el poder. Y realmente esa información lleva una estructura, lleva un método. El método científico específicamente es esa guía que le da a la ciencia para decir que la información que se está publicando, que se está divulgando, es correcta. Y hay que recordar que uno de los principios de la ciencia siempre es la vida humana. Y cuando está en riesgo la vida humana, la información tiene que estar lo más acertada posible. Y si no es que esté casi en una seguridad. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado de que la información, aunque creemos que utilizamos o que buscamos medios de comunicación que son fiables respecto a
a información científica hay que también que tener un criterio de búsqueda. Hay que saber qué información utilizar y qué no utilizar. Y en este caso, canales de ciencia como este tipo sirven mucho para generar una cultura de búsqueda de información, que sabemos que lleva un proceso muy largo para que se masifique, pero al final de cuentas eso es lo que estamos intentando todos, que la información de la ciencia llegue. ¿Qué es, doctor Aguirre, una asignatura todavía pendiente de la ciencia? Buscar mejores canales de comunicación con la sociedad. Desde luego, hay que tomar también las riendas acerca de la difusión y la divulgación científica. Creo que hemos estado muy acostumbrados a hacer o a difundir la ciencia en nuestras respectivas áreas, con nuestros respectivos colaboradores, en las revistas especializadas. Sin embargo, esas revistas normalmente no tienden a permear a todos los sectores de la población. La parte de la difusión y la divulgación científica tendríamos que estar buscando llegar a todos los medios de comunicación, llegar a todos los públicos posibles, desde niños, claro, en un lenguaje claro y entendible para todas estas secciones, desde quienes no tuvieron una oportunidad a lo mejor de estudiar una primaria, una secundaria, poder expresarlo de manera tangible, de manera muy clara, qué es lo que estamos haciendo. Y sobre todo en ese sentido, ahorita que comentabas, están muy claros que existen hechos y existen opiniones. Los hechos científicos derivados de la aplicación del método científico, que nos indican cuál es la verdad del universo que estamos observando, ya sea un experimento, una comunidad, no pueden ser refutados por una opinión, ¿sí? Y hay que tener muy en claro cómo diferenciar una opinión en un medio social de un hecho científico también en este medio social. En la era del TikTok y del tweet, el doctor Castro Lugo, es todo un reto el tema de la difusión científica. Es todo un reto y pareciera ser que, y es una de las discusiones que tenemos los investigadores, de repente decir cuáles son los límites o hasta dónde. O sea, tenemos que llevar a cabo la investigación, escribir en revistas un poco para el diálogo y la discusión con pares académicos, pero también tenemos que ser divulgadores de la ciencia ahora a través de las redes y de estas diferentes redes sociales y académicas, porque también hay redes sociales y hay redes académicas. Ahora también la difusión de nuestros productos de investigación tenemos que estar subiendo o darles promoción, pero ese es un reto también que tenemos que hacer y ese es importante. Y en ese sentido pareciera ser que los investigadores no solo tenemos que estar en un laboratorio como alguien externo, sino realmente estar mucho más cercano a la sociedad. Tenemos que ser, somos parte de ella y lo tenemos que ratificar, es decir, somos parte de un segmento de la sociedad muy importante y tenemos que asumir ese papel. Entonces, esa es una de las cosas que para esta nueva generación, para estos nuevos investigadores, se les presentan. A lo mejor los de la vieja guardia, los investigadores nos ha costado, nos cuesta más. Los jóvenes ya vienen un poco integrados con esta nueva tecnología, con estos esquemas de trabajo que les permitirá, digamos, tener mucho más acercamiento. Pero evidentemente tenemos que ir hacia allá, a divulgar mejor nuestros conocimientos y es uno de los retos que tenemos. Mostrar que efectivamente los investigadores, las investigadoras, somos como cualquier persona común y corriente, ¿no? Y aquí quisiera aprovechar para un comercial. Tenemos un programa de radio de Mujeres en la Ciencia y justamente queremos en ese programa no solamente presentar lo que hacen las mujeres investigadoras, sino queremos mostrar a la mujer, conocer que son mamás, que son esposas, que son hijas, que tienen todas las responsabilidades además de la ciencia. Y también los investigadores, o sea, no somos gente que pasamos en el laboratorio y tenemos que estar más cercanos a eso y generar esa interacción, digamos, con la sociedad, que los problemas, las discusiones, las investigaciones sean parte de la problemática de la sociedad. En este marco de una sociedad súper informada, la ciencia acaba de, o está pasando por uno de sus desafíos más grandes, doctora Meléndez, que es esta pandemia del COVID-19, que ha puesto a prueba tanto a la ciencia como la humanidad. Un virus ha venido a poner en jaque al mundo, ni más ni menos. ¿Cómo calificaría usted el papel de la ciencia y su impacto social, su manejo de la información frente a la pandemia
del COVID-19. ¿Y qué aprendimos frente al COVID-19, doctora? Ok, yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de que que el sector científico demostrara qué alcances son los que puede tener, porque gracias a toda esa investigación que se tuvo que generar en tiempo récord y a contrarreloj, se puede decir, pues es que pudimos obtener vacunas, pudimos obtener la caracterización de ese bicho que estaba causando tanto problema y se pudieron tomar las medidas adecuadas para contenerlo un poco. Entonces, creo que fue como un escaparate para ver la importancia que tiene la ciencia dentro de la sociedad y poder comprender que las aplicaciones científicas están al alcance de la mano. No son cosas que se quedan en el laboratorio o en papeles nada más, sino que se pueden aplicar y se pueden llevar a plantear soluciones prácticas, concretas, concisas y adecuadas. Gracias, doctora. Doctor Laredo, generalmente hacemos énfasis en el saldo negativo, en los millones de muertos, en la psicosis que vivió el mundo con la pandemia, pero si no hubiera este despliegue científico que nos permitió tener las vacunas en un tiempo, digamos, récord, el mundo sería otro en este momento. Pues sí, realmente, como dice la doctora, pues se demostró la capacidad de la comunidad científica en muchas áreas, tomando obviamente hincapié en el área de la salud y en el área de biotecnología y en otras áreas de nanotecnología que también se aplicaron. Pues el mundo se dio cuenta que la ciencia sí es muy necesaria, que tanto enfocarse en el desarrollo tecnológico para una aplicación social, porque pues la ciencia también está muy de la mano del área industrial, que es la que más avanza porque es donde más invierte capital, pero en las crisis es cuando se demuestra que realmente los humanos tienen que salir adelante y una parte de la humanidad es en la búsqueda del conocimiento para resolver problemas, y ahí fue donde la ciencia dio el boom, y no únicamente en el área de la salud, también podemos ver que las áreas de telecomunicaciones avanzaron, las áreas académicas ahora con la implementación de las clases en línea, nuevas áreas sociales, pues desafortunadamente ahorita se tienen que desplegar investigaciones de cómo nos afectó a todos y a la gente más joven la pandemia, el encierro de 2 años, cómo se va a ver adelante, y también mediante métodos científicos estoy seguro que se va a hacer una buena, pues se va a profundizar en ese conocimiento y se va a buscar una solución. Entonces creo que pues dentro de todo lo malo, algo bueno. ¿Qué aprendimos, doctor Aguirre, como ciencia y como sociedad? Claro. Siempre que hablamos se reportan los números, lamentablemente cada número de fallecimientos pues, representaba un familiar, un padre, una madre, alguien cercano. Por eso es lamentable. Sin embargo, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido en primer lugar que todo lo que hacemos afecta al planeta. Como seres humanos, como especie, como una especie más dentro de la biodiversidad que tenemos, todo lo que realizamos estamos interconectados. Lo que pasó en China, lo que pasa en cualquier parte del mundo, nos afecta a nosotros, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Aprendimos también que la parte científica posee la capacidad, en esa palabra, fíjate, coincido, hemos usado la misma palabra, 3 investigadores, tenemos la capacidad de afrontar los retos, que son retos mundiales, retos globales, para dar respuesta oportuna y pronta a esta emergencia. Te puedo comentar, estoy por seguro que todos los que estamos aquí estuvimos involucrados, por ejemplo, en la creación de un sanitizante a base de gobernadora, una planta del semidesierto, para desinfectar superficies que fuera específico para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, el cual está en registro de patente. También nos invita a reflexionar cuáles son las oportunidades que tenemos a través del material genético que tenemos en el semidesierto, llámense plantas o animales, estos fitoquímicos o estas partes químicas que podemos obtener de ellos y aplicarlos para un beneficio social. Y por supuesto, uno de los aprendizajes más grandes fue recordarnos que los seres humanos somos seres sociables, necesitamos unos de otros, lo comentaba ahorita el doctor Alcalá, Laredo Alcalá, los efectos post-pandemia siguen sorprendiéndonos, ¿sí? El efecto psicológico del encierro, más allá de los efectos de salud que propiamente la enfermedad vino a ocasionar. Gracias, doctor. Doctor Castro Lugo, las secuelas del COVID
están ahí, el COVID sigue vivito y coleando, pero digamos que podemos decir que se ha avanzado mucho y podemos decir que está casi bajo control. Sí, gracias, como decían, la ciencia demostró, digamos, esta capacidad, pero también tuvo efectos en los diferentes ámbitos. No solamente fue un reto científico, fue reto para la sociedad, fue reto para el tema de la salud, de la educación, del trabajo, de los procesos productivos, ¿sí? Y permitió, digamos, incluso alterar y modificar algunas de las investigaciones que se han hecho en torno a los efectos que tuvo el COVID en el área laboral. Encontramos que las mujeres, bajo este nuevo esquema de producción, las mujeres pueden tener mucho más espacio y buscar compatibilizar otro tipo de actividades, actividades laborales con las no laborales. Y esto va a generar, digamos, una modificación en los propios procesos productivos. La idea de tenga que estar la presencia o la virtualidad en los procesos productivos, educativos, de salud, etcétera, esto va a traer, digamos, una modificación. Fue esquemas que vinieron para modificarse y para quedarse de alguna manera. Es decir, a pesar de que ya estén digamos, controlado el virus, evidentemente hay modificaciones muy profundas que se van a hacer. Y la idea también es la cooperación. Es decir, plantea el hecho de que la ciencia y los científicos no realizan sus actividades de forma aislada. Es en colaboración disciplinar y multidisciplinar de diferentes áreas, instituciones y de todo a nivel planetario. Entonces, es necesario esa colaboración también. La ciencia no es el investigador ahí aislado en el laboratorio solo que hace, no. Es un trabajo de equipo multidisciplinario y interdisciplinario. Es un trabajo también con la sociedad. ¿Cómo podríamos avanzar, doctor Laredo, hacia una investigación científica más participativa en los próximos años? En eventos como este de la pandemia, pero también en nuestra vida cotidiana. En algunos países se avanza en modelos de innovación e investigación responsables. ¿Cómo puede participar más la sociedad en las directrices de la ciencia? Mira, yo creo que principalmente es que también como sociedad se entienda que la ciencia está involucrada día a día. Como hemos comentado todos, no es una agencia aparte, no son personas diferentes, son personas que están involucradas en el entorno social, en las actividades sociales. Aquí como todos hemos comentado, una de las herramientas una herramienta muy fuerte para poder insertar a la ciencia ya como algo público, algo visual, algo del día a día, son las redes sociales. Y ahí es donde viene el reto. ¿Cómo hacer para que los nuevos científicos o los científicos que ya están establecidos tengamos la capacidad para hacer una difusión del conocimiento entretenido, práctico, aplicable y que además sea rentable comercialmente hablando? Porque las redes sociales en eso se basan. Si no se cumplen esos 4 criterios, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces yo creo que esos son realmente los puntos que tenemos que abordar, tanto comunidad científica como personas dentro de una institución que busca el desarrollo académico y en la base de ciencia, ¿verdad? Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que tener ahí muy fuerte la búsqueda de cómo vamos a lograr esos objetivos. Y pues ahí cómo vamos haciendo el crecimiento día a día y el asesoramiento por personas por ejemplo, de comunicaciones, personas de áreas sociales. En este diálogo, doctor Aguirre, ¿qué papel juegan las universidades en este diálogo de la ciencia con la sociedad? Por supuesto, el papel de las universidades es fundamental. Son la amalgama que nos ayuda todavía a unir más o a enfatizar más el papel de las científicas y los científicos con la sociedad en general. Nos apoyan a la formación de recursos humanos, es decir, estudiantes altamente capacitados, pero también ahora en esta formación integral conscientes de las necesidades que existen en su entorno. Para no llamar sociedad, estamos inmersos en ella, en cada entorno, ¿sí? Llámese un lugar completamente desarrollado, una parte de la población en vías de desarrollo, comunidades rurales, comunidades originarias, cada uno tendrá necesidades en particulares. Entonces los estudiantes deberán ser conscientes de esas necesidades para que a través de su formación puedan aplicar sus conocimientos en la solución de estas problemáticas. En esta relación, doctora Meléndez, de los científicos con la sociedad, ¿qué escollos ve? ¿Qué hay que superar
como sociedad y como ciencia para fortalecer ese vínculo. Nos decía usted al principio que hay todavía esa impresión de que hay un abismo o hay una separación entre la ciencia y la sociedad. Estamos analizando que no necesariamente es así, pero sí creemos que hay todavía mucho terreno por recorrer. Creo que una de las cosas principales es el lenguaje que utilizamos, porque estamos como científicos, como investigadores, estamos muy acostumbrados a hacerlo de una manera muy técnica, pero para llegar a la sociedad necesitamos cambiar ese lenguaje y modificar la forma de expresarlo. Entonces, tal vez necesitamos, como comentaba ahorita el doctor Laredo, hacer mayor uso de las redes, de las tecnologías de la información, de las herramientas que se están generando día a día, para, ya sea virtual o presencial, para poder llegar a la sociedad. Entonces necesitamos empezar nosotros como científicos a cambiar el chip y ayudar a aterrizar más toda la información que se está generando en el área de ciencia. Una nueva cultura, doctor Castro Lugo. Evidentemente necesitamos una nueva cultura. Es decir, se habla ahora de la idea de la investigación responsable, colaborativa, en el cual las decisiones y las actividades de investigación, volvemos, no se hacen en el escritorio, no se hacen en el laboratorio solamente, sino tienes que ir con la sociedad y pueden participar en las diferentes etapas del desarrollo de la investigación. Eso es un elemento importante y es un reto que tenemos que tener. Es decir, tenemos que buscar, la ciencia y la investigación busca resolver problemas de la sociedad. Y evidentemente tienen que ser estos problemas o estas investigaciones pertinentes para resolverlo. Y no puede ser desde el laboratorio o desde fuera, tiene que ser con las personas. Tenemos que tener la cara a cara y además entender y aprovechar esos conocimientos y esas percepciones que tienen los individuos. Conocimientos ancestrales, el conocimiento y la percepción que tienen, cómo lo ven ellos. Finalmente, si no hacemos eso, no estaríamos aportando o nos quedaría inconclusa, digamos, el desarrollo de investigación, no solamente social, sino científica, tecnológica, etc. Entonces, ese es el elemento, ese es el reto que tenemos que tener. Es decir, desarrollar la investigación, los científicos y la sociedad, o la sociedad en el cual estén los individuos y los investigadores. Desgraciadamente nos está alcanzando el tiempo. Quisiera que concluyéramos este programa con una reflexión de cada uno de ustedes sobre cómo estamos en México en este diálogo de la ciencia y la sociedad. Y si en México estamos haciendo ciencia con la sociedad o simplemente para la sociedad. Doctor Laredo. Bueno, pues sí, estamos en los dos ámbitos. Yo considero que realmente ahorita estamos en el punto de partida para hacer que la ciencia no se involucre en la sociedad, sino resalte de las acciones que ya están en la sociedad, porque involucrada ya se encuentra, porque no hay una investigación como tal que no busque resolver algo que no sea parte de una sociedad, sino cuál sería la demanda. Lo que se busca es de que se pueda difundir esa información para resolver o ayudar a alguien que no se encuentra en el punto de conexión, que la sociedad diga, esta persona te puede ayudar con esto. Así como cuando alguien busca un plomero, tiene que haber un investigador que resuelva cosas que se difundan a través de la sociedad y de esa forma poder encontrar. Bien. Doctor Aguirre, su conclusión. Claro, muchas gracias. Desde luego, creo en lo personal que en México se ha estado avanzando mucho en los últimos años para poder fortalecer esta parte de visibilizar cuál es el aporte científico a la solución de las problemáticas de los diferentes sectores. Te puedo comentar, el Centro de Investigación y Jardín No Biológico nace de la visión del gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de establecer una red nacional de jardines etnobiológicos con la finalidad de preservar y conservar la biodiversidad y el conocimiento ancestral tradicional asociado al uso de las plantas, lo que como científicos nos permite tener un punto de partida para encontrar, por ejemplo, compuestos químicos que son de importancia medicinal en áreas de salud o en área de alimentación. Vinculaciones directas de la ciencia y la sociedad. Es correcto. Doctora Meléndez, su conclusión. Pues creo que estábamos acostumbrados a que solo ciertas áreas, principalmente sociales, fueran las que participaran directamente en la sociedad,
pero después de la pandemia ya vimos que no, que todas las ramas de la ciencia necesitan estar inmersas y participativas con la sociedad. Creo que vamos hacia allá. También el gobierno nos está incitando a hacer ese tipo de participaciones y de inserciones. Entonces, vamos en etapa de transición, pero avanzando sí se va haciendo. Doctor Castro Lugo, estamos mejor que años atrás. Yo creo que estamos en un proceso de transición, como dice la doctora Meléndez, en términos de cambiar, y si bien se hacía investigación a lo mejor un poco más cargado para la sociedad, ahora se está buscando, y no es, esta es una visión global, no es solamente de México, sino a nivel global, en términos de hacer ciencia, investigación con la sociedad, es decir, estar mucho más participativo con la sociedad y tratar de divulgar y resolver los problemas. La idea de la divulgación, digamos, de la ciencia abierta, la idea de que se tenga, que los conocimientos científicos pueden ser accesibles a las personas. Es verdad que están bajo un sistema que no necesariamente privilegiaba eso, pero sí estamos en un proceso de transición hacia allá. Y muestra de ello, como decía el doctor Aguirre Joya, es decir, la universidad está poniendo centros de investigación cada vez más cercanos con las comunidades, con una orientación a resolver y atender problemas de la comunidad. Justo el Centro de Investigaciones, el CIGE y el CIGBEC, están en eso. El Centro de Investigaciones Geociencias Aplicadas también, es decir, uno en Rosita, otro en Viesca, otro en Cuatro Ciénegas, etc. Hay un proceso de centralización en el cual la universidad cada vez es parte está más presente en la sociedad, no solamente en Torreón, no solamente en Saltillo, no solamente en Monclova, sino en todo el estado. Y ese es un elemento, y hay esa visión que se está llevando acá. Y las investigaciones son para la necesidad de atender necesidades de la sociedad. Entonces me parece que vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a un corte y volvemos con nuestro tema Ciencia, Sociedad.